Bienvenido a tu canal literario Manuel Díaz Vargas MDV. Como tú bien sabes, este es un lugar de tránsito y de encuentro para las letras, para los libros y los autores. Mi nombre es Manuel Díaz Vargas y este espacio se titula El planeta de los libros. El vídeo de esta semana lo queremos dedicar muy especialmente a una persona que ha nacido y que trabaja en el pueblo de Tocina y Los Rosales, aquí en la provincia de Sevilla. Su nombre es Mercedes García García. Un fuerte abrazo, Mercedes, y muchas gracias por seguirnos en el canal. Antes de comenzar, no lo quiero hacer sin antes recordarte que fue don Pedro Calderón de la Barca aquel que dijo que la vida es un sueño y que por lo tanto, seguramente tanto tú como yo, no somos más que unos soñadores. Entonces, ¿podremos contactar con el difunto? Las cartas todo lo pueden. Pero Andrea, Juan Jesús, ¿qué estáis haciendo? Venga, señores, yo así no bravo, Una novela inacabada, la oscura historia de una mansión victoriana y una película maldita. Esa es la trama de la novela que vengo a recomendaros hoy en el espacio Tomando un café con un libro. El enigma Dickens, de Mariano Fernández Urresti. Que por cierto, queremos dar las gracias desde aquí a Almuzara por habernos hecho llegar esta increíble novela. ¿Y de qué va, Andrea? Bueno, pues como tú bien sabes, Charles Dickens murió sin terminar su última novela, El misterio de Edwin Drood. Y los miles de lectores que tenía y que siguieron la historia se preguntaban qué suerte habría corrido el protagonista, porque no sabían si había sido asesinado o había desaparecido simplemente. Como os imaginaréis, el desenlace de esta novela fue todo un misterio y se ha convertido en uno de los grandes enigmas del mundo de la literatura. Miles de mediums intentaron ponerse en contacto con el espíritu de Dickens para que al menos les dijera cómo había acabado, pero lo que no sabían es que para saber cómo terminaba no solo tenían que invocar a Dickens, sino también a los fantasmas en los que creía y con los que convivía. Ahora, en el plano actual, Hugo Almagro es un director de cine que acepta escribir un guión y dirigir una película para resolver todas estas dudas. Lo que no se imaginará es que el actor que encarna a Edwin Drood también desaparecerá. Anda, ¿por qué no me lees un pasaje? Claro. Entonces, ¿qué diablos es lo que te preocupa? El llanto del bebé, John, contestó Dickens, hundido en la silla de madera frente a su escritorio. Ayer, Mary apareció con él en brazos. Creo que el niño que soñó con una estrella viene a buscarme, añadió haciendo alusión al título de uno de sus populares cuentos de fantasmas. De pronto, el ventanal del escritorio se abrió inexplicablemente, pues en la calle no hacía viento. Los dos amigos se miraron en silencio. Y esta es la recomendación de esta semana con el espacio Tomando un café con un libro. Como siempre, podéis dejar vuestros comentarios acerca de la obra y del autor aquí, en vuestro canal. Y muchas gracias, Editorial Almuzara, por proporcionarnos un ejemplar. Abres una puerta y tras ella aparece un mundo. Eso es un libro. Rafael Pérez Gay. Hoy, en Taller de Escritores, te hablaré de dos elementos de la novela que son fundamentales: la historia y el argumento. Ojo, ten cuidado, no te confundas. Puede parecer que es lo mismo, pero no lo es. Primero, la historia es el conjunto de acontecimientos que se van narrando. Es decir, la sucesión de los hechos. A medida que el lector vaya avanzando páginas, irán sucediendo cosas. Esa es la historia. Segundo, el argumento. El argumento, sin embargo, es lo que le da ese punto interesante y singular a nuestra historia. Es decir, el porqué o el motivo por el cual ocurren esas cosas. Te diría que es como el alma de la misma historia. ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Que no lo entiendes? Ya. Verás, el argumento es la razón de la historia, el núcleo que desencadena la historia,
Te voy a poner un ejemplo. Vamos a tener que empezar sin Manuel. Es que ¿dónde se ha metido? Madre mía. Ni idea, no sé. ¿Ves? Esto es parte de la historia. Es que no sé. Nada. Hombre, Manuel, ¿dónde te metes? Calla, calla, que lo que me ha pasado, resulta que venía ya de camino hacia aquí, pero me he metido primero en el banco, en una sucursal, y han venido unos atracadores. En ese momento se ha liado con la policía. ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¿Ves? Este es el argumento que ha desencadenado la historia. ¿Comprendes mejor ahora? Historia y argumentos, dos elementos diferentes necesarios para crear un mundo en tu novela. Abres una puerta y tras ella aparece un mundo. Eso es un libro. Rafael Pérez Gay. A veces podemos pasarnos años enteros sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Oscar Wilde. En el vídeo anterior dejamos al excéntrico, al controvertido Oscar Wilde en París, de regreso de su gira de conferencias por Estados Unidos. Míralo, va con el pelo corto, se lo ha cortado. En una visita al Louvre de París, en el museo vio un busto de Napoleón con el pelo corto a lo Nerón y le ha gustado. Le queda bien, ¿verdad? Y aquí está, en París, viviendo por encima de sus posibilidades. Estamos en 1883. Pero bueno, tú bien sabes, el dinero que fácil viene, fácil se va. Así que Oscar Wilde debe volver a Reino Unido. Ahora conoce allí en Reino Unido a una joven excepcional, Constance Mary Joyce. Uf, madre mía, qué mujer. Es culta, guapa e inteligente. Y ahora, con casi 30 años, le pide matrimonio. ¿Recuerdas la frase del principio? A veces podemos pasar años enteros sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Se casan en 1884. Ella tiene 27 años y ambos están muy enamorados. No pueden pasar un minuto el uno sin el otro. Él trabaja como periodista, además de seguir escribiendo, y con el tiempo el matrimonio tendrá 2 hijos. En esta plácida o en este discurrir plácido discurren los años y estamos ya en 1887. En este año le ofrecen a Oscar la posibilidad de dirigir una revista. La revista se llama Lady War, pero él, sagaz, le cambia el nombre por Woman War, Mundo de las Mujeres. Así suena mucho mejor, ¿verdad? Claro, así puede llegar a todo tipo y clase de mujeres. Con él al frente, como director, esta revista consigue ser todo un éxito y también él se gana muy bien la vida. A finales de la década de los 80, publica en un solo libro Una casa de granadas. Esta es una recopilación de cuentos junto con su cuento, quizás el más famoso, seguramente te suena, El Príncipe Feliz. ¿Te suena, verdad? También publica ensayos como La decadencia de la mentira, además de empezar a escribir una novela y obras de teatro. Pero, ¿cómo lo diría? Él, aunque ama a su esposa y es un buen padre, hay algo que no acaba de encajar en su vida. No sé, él es un provocador, es un dandy. No sé por qué, pero a mí me da que esto no va a acabar bien. En 1890 a Oscar Wilde se le vuelve a ver en todas las fiestas de sociedad y saraos de Londres, acentuando su comportamiento excéntrico. Acaba de publicarse su novela, no te lo pierdas, su única novela, la novela que escribirá y que será un éxito, El retrato de Dorian Gray. ¿También te suena, a que sí? ¡Bum! Un torpedo en la línea de flotación en aquella sociedad hipócrita y mojigata de la era victoriana, alabada y criticada por igual por el contenido de su historia. Sin embargo, la gente lo aclama y lo quiere. Está en su momento más dulce. Por ese tiempo de fiestas y excesos conoce a una persona. Conoce a Robert Ross. Madre mía, esto traerá cola, ya verás. Mira, acércate, te voy a explicar un secreto. Te voy a contar lo que se dice de este tal Robert Ross. Se dice que es homosexual y tiene mala fama.
Y claro, evidentemente, Oscar Wilde descubre con él su verdadera orientación sexual. A partir de entonces, el exceso domina la vida de Oscar Wilde. En Corrillos y Mentideros se le atribuyen al escritor diferentes romances, incluso un romance con otro poeta, John Green. Se dice que lleva una doble vida, se le ve acompañado en fiestas, hoteles, apartamentos, pero siempre en esas fiestas, hoteles y apartamentos, acompañado de jovencitos de los barrios obreros de Londres. ¡Qué escándalo, Dios mío! Su esposa, pues imagínate cómo está su esposa. Constance sigue viviendo con él, pero el amor se ha enfriado. Bueno, sinceramente, entre tú y yo no se ha enfriado, se ha congelado por completo. Y de pronto, cuando menos lo espera Oscar Wilde, aparece la gran pasión en la vida de él. Conoce a un joven llamado Alfred Douglas. ¿Recuerdas la frase del principio? A veces podemos pasarnos años enteros sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Entre Oscar y Alfred existe una diferencia nada menos que de 16 años. Oscar tiene 36 y el joven apenas tiene los 20. Estamos en 1891. Acaba de estrenarse la obra teatral La importancia de llamarse Ernesto, que es un éxito total. Ahora que Oscar ha tocado el cielo, que puede saborear las mieles de la gloria, es cuando Oscar inicia su particular viaje al infierno. Somos nuestro propio demonio y hacemos de nuestra vida nuestro propio infierno. Esta cita suya retrata muy bien lo que sucedió a continuación. Con tantos excesos, Oscar está algo orondo, entrado en carne, está gordo. Sencillamente, es comilón, fumador empedernido y bebedor habitual. Su actitud y sus enemigos, que tratan de ponerlo en evidencia, escandaliza continuamente a la recatada sociedad victoriana. Su mujer, imagínate cómo está su mujer está consternada, pero para colmo, el padre de su joven amante, es decir, el padre de Alfred Douglas, empieza a acosar a Oscar Wilde. Pero, ¿quién es este hombre que acosa a Oscar Wilde? Pues espérate porque ahora te lo cuento. Madre mía, el padre es nada menos que el marqués de Kingsbury. Casi nada. Quizás te sonará más si te digo que es la persona que instituyó las normas para el deporte del boxeo. Pues una tarde, en un concurrido club, un club elitista al cual asistía Oscar Wilde, el padre de Alfred le hace llegar una carta, y esta carta con grandes letras, que se podía ver bien, pone en el sobre claramente: al sodomita de Oscar Wilde. Madre mía la que se lió. Esto ocurre porque en aquella época la homosexualidad o la sodomía, como se la llamaba de forma despectiva, era un delito, estaba penado. Pero quizás te pregunte, ¿por qué se lo tomó tan a mal el padre de Alfred? Bueno, se lo tomó a mal porque, entre otras cosas, su hijo era menor de edad. La mayoría de edad en aquel tiempo eran los 21 años. Con todo este embrollo, en 1895 se celebra juicio contra Oscar Wilde. Se le condena a 2 años de prisión y trabajos forzados por sodomita. Dios mío. El dandy más dandy de toda Europa, encerrado en una de aquellas frías y húmedas prisiones inglesas que describía con tanto detalle y con tanto lujo Charles Dickens. Todo el mundo ahora le da de lado, reniegan de él. Su mujer, a la que le han concedido las autoridades la patria potestad de sus hijos, los coge y los interna en Suiza. Ella por vergüenza huye y además se cambia el apellido, vuelve a adoptar el apellido soltera y también le cambia el apellido a los niños. Oscar jamás volverá a verlos. Allí en la cárcel solamente sale 1 hora al día al patio. Y el trabajo forzado, con malicia, que le han asignado, ¿sabes cuál era? Desatar nudos de sogas. Esto le produce un dolor insoportable en los dedos y en las manos, provocándole que para él sea un suplicio escribir. ¿Qué fue de Alfred Douglas? Bueno, pues este también le da la espalda, no te lo pierdas. Oscar se entera en prisión que ha vendido a un periódico las cartas de amor y poemas que él le había escrito. A cambio, te puedes imaginar, de una sustanciosa suma de dinero. El infierno está vacío, todos los demonios están aquí. William Shakespeare. Olvidado por todos,
Vilipendiado, despreciado, al cumplir su condena, Oscar Wilde se exilia a su amado París. Arruinado y sin un penique, pues siempre había vivido por encima de sus posibilidades, deambula por la ciudad borracho y solitario. Se ha cambiado incluso el nombre para pasar desapercibido. Ahora se hace llamar Sebastian Mermoth. La historia de un poeta maldito. Gravemente enfermo, dicen que de sífilis, otros dicen que de otitis aguda, que derivó en una meningitis, y es curioso aquí, porque su padre había sido una eminencia en ese campo, era un otorrinolaringólogo, le hubiera podido salvar la vida en otras circunstancias. Bueno, pero como te decía, con una grave enfermedad, como decía, el 30 de noviembre de 1900, a los 46 años de edad, Oscar Wilde nos dejaba con su sonrisa más provocadora e irónica. Ya sabes, genio y figura hasta la sepultura. Pues ya en el lecho de muerte, a punto de morir, pide champán francés, el más caro. Cuando se lo sirven y le entregan la factura, la observa y, falsamente afectado, exclama: «Oh, Dios mío, me muero por encima de mis posibilidades». A veces podemos pasarnos años enteros sin vivir en absoluto y de pronto toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Hasta siempre, Oscar Wilde. Pues hasta aquí, queridos amigos, es todo lo que teníamos para el vídeo de hoy. Como sé que te ha gustado, no te olvides de darle a me gusta, comparte con otras personas y suscríbete a nuestro canal. Y por último, antes de despedirme, como cada Manuel, al teléfono, Arturo Pérez Reverte. ¡Ay, el escritor! ¡Ay, qué ilusión! Ingenuo, Manuel. Y por último, para despedirnos, recordarte que fue don Pedro Calderón de la Barca aquel que dijo que la vida es un sueño y por lo tanto tú y yo no somos más que unos soñadores.